Y sin más, vamos a darle la bienvenida a su espacio, Romina Gándara, para que nos cuente más detalles. Romina, muy buenos días, ¿cómo estás? Muy buenos días, Dani. Pues acá ya, pues seguimos trabajando. Fue una audiencia larga. La verdad es que voy a ser sincera, en esta audiencia pensábamos que se iba a extender un poco más porque por lo general las audiencias de vinculación son más largas que las audiencias de formulación de imputación o las audiencias iniciales. La primera audiencia, como recordarán algunos, les platicábamos el pasado sábado, duró 12 horas y esta también anduvo más o menos como por las 12 horas. Hubo menos, los recesos fueron mucho más cortos, hubo un receso como de 2 horas, fue el más largo para que fueran a comer algunos y para que preparan pues los argumentos, la fiscalía de la defensa. Les voy a explicar o vamos a platicar un poquito de cómo se desarrolló esta audiencia, que es la audiencia de vinculación. Estaba programada para las 8 de la mañana más o menos. Empezaron a llegar estas imágenes que ven ahí, perdón si están ahí un poco movidas, pero pues en lo que uno corre y ve para acá y lo te aplastan, ¿o no? Bueno, pues ahí tratando de conseguir las imágenes, primero llegaron los abogados defensores, llegaron con cajas, con fojas de esta investigación, que por cierto, ahí se mencionó que son cerca de 20,000 las fojas que tiene la investigación, divididas en 18 tomos. Llegaron ellos alrededor de las 7:30, fueron llegando después también los abogados y los asesores adjuntos, que en este caso está Santiago Aguirre, que es el del Centro de Derechos Humanos Agustín Pro, como abogado adjunto a la fiscalía, que por cierto, pues parecía que estaba, aunque no era el fiscal, parecía que era, pues no que encabezaba, pero uno de los que tenía los argumentos y siempre muy centrado, de los pocos que regañó el juez, porque hay que decir que la verdad el juez Tapia es un juez que pues se va, es muy estricto, vamos a dejarlo así, no, nadie se sale librado, incluso hasta nosotros los de los medios de comunicación fueron a regañarnos un poco porque en algunas cuestiones que nos daban risa, que más adelante les voy a platicar y yo lo más seguro es que ustedes también se van a reír, pues también llegaron y nos dijeron que guardáramos orden porque nosotros estábamos en una sala contigua, al igual que la señora Cristina. Ella no es, desafortunadamente, pues no pudo confrontar directamente o cara a cara a Murillo Karam. Ella estaba en una oficina adjunta, en una salita aparte, incluso se distorsiona la voz en una sala que normalmente es donde están las personas que son testigos y sobre todo los protegidos, y ahí ya al final de la audiencia es cuando ella dice que quiere hablar, obviamente consultándolo con el abogado que la estaba representando en ese momento, que es Vidulfo Rosales, que como ustedes ya saben, pues él muchísimo tiempo, al igual que Santiago Aguirre, han estado representando a las familias. Romina, Inició oye, la audiencia. una cosa antes, perdón que te interrumpa. Estábamos hablando ahorita de la crónica que escribiste para Sin embargo sobre esta audiencia, de un punto que llama mucho la atención, y ya que mencionabas a la madre de uno de los estudiantes de Ayotzinapa, pues cuéntanos por favor cómo estuvo este asunto de que Murillo Karam pues acusó al grupo de expertos interdisciplinarios e incluso a los padres de los 43 de intentar tumbar su versión y su verdad histórica, porque esto es en lo que se basa su defensa el día de ayer, de pues defender esa verdad histórica que desde varios frentes pues ya se ha marcado como pues una verdad que tiene muy poco de verdad. Cuéntanos por favor de esta defensa de Murillo Karam, de esta verdad histórica. Claro que sí. Bueno, son varios los elementos en los que se trató de basar la defensa para tratar de tumbar las acusaciones de la fiscalía. Yéndonos, antes de irnos un poquito a lo que dice Murillo Karam, la defensa trató por muchísimos medios de tratar de tumbar en lo que son las conferencias de prensa que estuvo dando Murillo Karam después de los hechos. Hay una rueda de prensa que se da el 7 de octubre, inmediatamente después de que ocurre, y este punto es clave, y la fiscalía lo ha tomado como clave porque precisamente, y sobre todo cuando le formulan el delito de tortura, porque ellos los que mencionan, él sale a esta rueda de prensa a hablar de que ya hay personas detenidas, de hablar del caso, de investigaciones del caso, pero ese mismo día
en esos mismos momentos se estaba llevando la detención de una de estas personas que estaban siendo que fueron torturadas. Entonces la lógica es, ¿cómo es posible que el señor estuviera informando de la detención de unas personas cuando apenas se estaba realizando esta detención? Es obvio y es la lógica, nos permite pensar que el señor ya lo tenía planeado, que esta detención ya estaba planeada y presentada como uno de los culpables. ¿Cómo es posible que el señor esté declarando ante los medios de comunicación que ya tenemos un detenido, que está hablando de que es una persona que está involucrada con el caso de los 43 estudiantes, cuando el señor ni siquiera ha sido puesto a disposición de un juez y ni siquiera tenemos toda la declaración? Entonces, este es uno de los elementos que toma la Fiscalía, y esta rueda de prensa, la verdad es que sí son uno de los puntos torales que está tomando la Fiscalía, porque de ahí es de donde se sacan los elementos. Uno, para lo de la tortura, otro para sí responsabilizarlo de la construcción de la verdad histórica, porque en una de estas conferencias él dice, por mandato del presidente, nosotros nos vamos a encargar de la investigación, y ahí es donde dice la Fiscalía, mira, ahí estás diciendo que tú ibas a ser el encargado de la investigación, tú eres, y tú confabulaste con toda esta verdad histórica, lo estás mencionando ahí. También otros diversos elementos que se toman de estas conferencias de prensa. Es una de las pruebas principales que presenta la Fiscalía, entre muchísimas otras más, y una de las que la defensa trata de tumbar, diciendo que pues el señor se estaba autoincriminando. De hecho, este es un argumento que en la semana, como ustedes recordarán, el propio presidente mencionó que el mismo Murillo Karam prácticamente lo había, no podemos decir confesado, pero dicho en estas conferencias. Esto lo toma la defensa y dice, no, hay un derecho, tenemos un derecho constitucional, las personas imputadas tienen un derecho a la no autoincriminación, que es que la Fiscalía no puede utilizar videos o testimonios o cosas en las que tú te autoinculpes. Uh-huh. Cuando lo dijo esto, la defensa, pues todavía no teníamos la contraparte de que era cómo lo iba a refutar la Fiscalía, y todos así de, ¿qué va a pasar? ¿Qué se lo van a liberar? O si las van a tumbar, porque era una de las pruebas principales. Posteriormente viene la Fiscalía y dice, no, a ver, vamos a hablar. Vamos a ver, no se puede considerar una cuestión de autoincriminación, porque número uno, en ese momento el señor no tenía calidad de indiciado, es decir, no estaba en un proceso penal. Entonces nadie lo culpó, nadie lo torturó y no está ante una autoridad, porque esto también era lo que decía la defensa. No me puedes presentar esto como prueba, se está autoincriminando, y aparte el señor no está declarando ante un juez o ante un ministerio público, y aunque así fuera, ellos tienen derecho y tienen derecho a hacerlo con un abogado, uh-huh. Y si no lo hacen, pues esa prueba se tiene que descartar. Pero lo que dice la Fiscalía, no, porque no tenía calidad de indiciado, no, en ese momento no se le estaba interrogando como indiciado, y aparte es una conferencia pública y él ostentaba un cargo público. Finalmente el juez le da la razón a la Fiscalía y dice, sí, es evidente que el señor era funcionario y no vulnera el derecho de autoincriminación. De hecho, hubo un comentario bastante acertado que no hace la Fiscalía, hace una de las abogadas adjuntas, Daniela Aguirre, que ella representa a los de la tortura, y dice, miren como el comentario irónico del señor diciendo que su defensa diciendo que le quieren excluir esa prueba de autoincriminación, cuando en esas mismas conferencias de prensa él presentó videos de personas a las que sí se les debió de respetar ese derecho de la no autoincriminación, porque hay que recordar que en esas conferencias se presentaron videos de testimonios sacados con base en tortura. Fíjate, entonces, ese era el punto también que te quería preguntar, porque está el asunto de los videos, que como dices fue clave, pero está el otro que es los argumentos de la defensa. Por ejemplo, nos cuentas que el delito de tortura lo estaban queriendo desestimar, diciendo que ya había prescrito, y luego que el
de desaparición forzada no, que porque es una ley que entró después y que la ley no puede ser retroactiva. ¿Tú cómo escuchaste esos argumentos? ¿Tuvieron algún peso significativo? ¿Significaron un reto para la fiscalía desestimarlos o qué pasó? Porque pues suena como que simplemente con unos ahí por ahí espacios legales se querían librar de estos cargos diciendo que ya estaban prescritos algunos delitos, por ejemplo, ¿o cómo viste tú? Sí, lo que dicen, por ejemplo, en este tipo de delitos y lo que entendíamos en la conferencia de los abogados es que, miren, estos delitos, la ley dice, voy a tratar de explicarlo lo mejor que pueda, la ley dice que en determinados delitos, en determinado tiempo, tomando en cuenta la penalidad de ese delito. Se toma en cuenta la tercera parte o la mitad de ese delito y ese tiempo es el que va a transcurrir para que pueda prescribir. Entonces dice, el delito de tortura, pues si fue en el 2014, 2015, ya han pasado tantos años y tomando en cuenta la penalidad, ya va a prescribir. En esta audiencia se peleó mucho cuál de las legislaciones, y eso es por eso cuando a veces uno no entiende mucho las cuestiones legales, uno dice, pues ya está desaparecido, los desaparecieron, pero sí es importante con base en qué legislación los van a imputar o los van a juzgar. Lo que estaban peleando en el caso de desaparición forzada y que decía la defensa es que, miren, este delito que le están imputando el señor, estas conferencias las habría dado entre octubre y enero del 2014. Y en ese tiempo, pues no teníamos una ley general de desaparición forzada, porque esa ley sale en el 2017. Hay un principio de retroactividad que no se le puede poner a una persona un delito, no se le puede juzgar con una legislación posterior a los hechos que cometió del delito. Y no podría ser así, tendría que juzgarse, ellos le dicen trasladar el delito a la legislación que en ese entonces estaba vigente, que sería una penalidad menor, que en este caso, pues ellos lo que estaban pidiendo es de que si lo iban a vincular fuera no con la Ley General de Desaparecidos, de Desaparición, sino con el Código Nacional de Procedimientos, con el Código Nacional Penal que estaba vigente en ese entonces. Lo que dice la Fiscalía, no, espérame tantito, esto no puede ser posible, porque los hechos que él cometió en ese entonces permitieron o abonaron a la desaparición, y la desaparición es un delito continuado, a tal grado que los jóvenes siguen desaparecidos. Él ocultó, y leí en varias partes de estas legislaciones, él también leen una tesis de la Corte que explica cómo se va a tomar en cuenta el verbo de ocultar, permitir a alguna autoridad que sus acciones mantengan oculto el paradero de una persona. Entonces, si este señor construyó la verdad histórica para archivar el caso y con esto se obstaculizaron otras líneas de investigación que permitieran encontrar a los jóvenes, está cometiendo el ocultamiento. Fue justo en este punto, Dani, cuando los defensores trataron de sacar una tesis de la Corte y en donde le dicen en esta tesis, la ley, de hecho el abogado era Antonio López, dice, voy a leerla con mucho respeto se la va a leer su señoría, y empieza a leer una tesis en la que dice el juzgador incurriría en una ineptitud si tomando en cuenta no se toma la legislación, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, pues le prendió el cohete al juez, porque si por si el juez les estoy diciendo que es súper enérgico y a todos nos trae así como en regla, sí lo ha percibido porque dice, primero, al estar leyendo este defensor levantaba la voz y era un poco muy histriónico en su exposición de motivos, y le empieza a decir, mire, yo soy aquí el juzgador, este es un debate, su actitud me está enfrentando al estar leyendo una tesis de manera tergiversada. Finalmente, para no extenderme mucho, resuelve el juez sobre este tema. Les da como en parte, sí le da en parte la razón a la defensa, decir, sí, hay un principio de retroactividad, tendría que juzgarse con el código de ese entonces. Pero ahí se saca el juez un tema muy importante, porque el juez dice, bueno, vamos a sacarlo con el Código Nacional de Procedimientos Penales. Pero resulta que ese código en ese momento tiene un transitorio, un párrafo transitorio que dice que ese delito se va a poder juzgar si conviene
con otro tipo de legislaciones, aunque sean posteriores. Entonces, finalmente hablan, dice, de todos modos, aunque se vaya a juzgar en ese entonces, con la legislación de ese entonces, la penalidad es muy alta. Y si tomamos en cuenta, luego ya hacen el cálculo de cuánto sería el tiempo para que prescriba, según en esa legislación, y dice el juez, no, esto para que prescriba tienen que pasar 22 años, entonces, para afuera este argumento, no prescribe. Wow. Y obviamente, pues, se juzga por desaparición forzada. El señor, fíjate que el señor, bueno, desde la primera audiencia mencionó que tiene, aparte del problema de hipertensión y problema respiratorio por algo en los pulmones, también tiene un problema de cerebral, de insuficiencia de cerebral, tiene que estar tomando pastillas. Y cuando toma la palabra para tratar de defender la verdad histórica, no solamente se va, al menos la interpretación que hacemos nosotros, no solamente se va con los del GIEI, porque primero habla y lo dice, es que el grupo de expertas argentinos, y en eso lo interrumpe el juez, a ver, o sea, si va a hablar, consúltelo primero con su abogado, y le dice, sí, porque ya ve que estoy mal, como que hace una seña a su cabeza, como haciendo o sea, ya no estoy como muy bien. O sea, fue algo que también nos llamó muchísimo la atención a los reporteros, así como que hizo la señal, se llevó el dedo a su cabeza, luego ya lo consulta con sus abogados, le dan 3 minutos para consultarlo y empieza a hablar. Yo estoy muy orgulloso de que nosotros le hablamos a este equipo interdisciplinario, ¿no? Dijo, incluso lo mencionó un poco ahí mal, interdisciplinario, y empieza a decir, ellos son los que eligieron el lugar, eligieron dónde se iban a tomar los restos, eligieron que se iban a enviar a la Universidad de Innsbruck, y empieza a defender. Entonces es cuando empieza a decir, han tratado de tumbarnos, han inventado, han dicho muchas cosas, pero no han podido tumbarnos. Luego ya dice, sí, se hicieron cosas mal, se cometieron errores. Reconoce, dice, sí hubo restos en el basurero, en la barranca, refiriéndose a los restos que después se encontraron en la barranca del Carnicero, que no corresponden a lo que decía la verdad histórica. Dice, sí hubo restos en la barranca, en el camino, sí hubo errores, sí hubo cosas que se hicieron mal, pero vuelve a defender la verdad y dice, no han podido tumbar esta verdad. Él en casi toda la audiencia, ya bien lo platicabas, Dani, con estas crónicas, estuvo así sentado, haciéndose chiquito. Si de por sí él es una persona como bajita y está delgado, estaba así muy chiquito desde su asiento, así, sentado así, y así con los dedos en las bolsas, y así agachado. A veces se ponía las manos en la frente, tenía el cubrebocas, suponemos que por los problemas respiratorios que tienes, siempre tenía el cubrebocas hasta aquí. De repente, ya cuando a mitad de la audiencia ya lo tenía acá. Hubo un momento en el que la audiencia pidió un pequeño receso para que le dieran comida. Ya cuando se iban a debatir las medidas cautelares de prevención cautelar, le dan 5 minutos porque ya todos nos queríamos ir. Entonces, pues fueron parte de los argumentos que se dieron ahí. Espero haber abordado algunos. Sí, no, estuvo perfecta toda la explicación que nos diste. ¿Y cuál fue la reacción cuando el juez dice que no ha cambiado nada desde el sábado al día de ayer y que se queda en prisión? Fíjate que en esta ya cuando empiezan a hablar de cuál va a ser la medida, ya lo habían vinculado a proceso. Ya desde que lo vinculan a proceso, cuando lo vinculan a proceso y el juez dice la vinculación a proceso, pues automáticamente las medidas van a ser muy, muy iguales, porque sabíamos que la fiscalía va a decir, pues no han cambiado las condiciones. El señor no ha perdido su fortuna en las 144 horas, no se ha cambiado el riesgo, no es otro perfil. Son las mismas condiciones que tenían anterior, ya desde la vinculación, incluso desde horas antes, ya se le veía un poco cabizbajo, y ya cuando empiezan con lo de las medidas, ya se le veía así como de, pues no, esto ya no va para ningún puerto bueno. Sin embargo, sí hubo una jugada de la defensa que nosotros vimos como un poco desesperada, porque todos estábamos esperando
que ya, o sea, que al momento de decir las medidas de cautelares ya, o sea, ya es algo casi de trámite, porque no, el juez no puede argumentar otra cosa porque ya había dicho y ya le había dado la razón a la fiscalía de que sí hay riesgos procesales, hay riesgos de que se fugue, tiene dinero, tiene viajes al exterior en vuelos privados, tiene propiedades, tiene un alto perfil, tiene amigos, tiene amistades, tiene una red de apoyo, o sea, no puede contradecir el juez lo que ya había dicho en la primera audiencia. Entonces era así como de, es muy fácil, la fiscalía ni siquiera le presentó más elementos para decir, oye, dale prisión preventiva. Sin embargo, la defensa dice, no, yo sí quiero argumentar, yo sí quiero y quiero presentar una prueba más. Y entonces así de, ¿cómo? Y hasta el juez se le vio así como en la cara de, a ver, ¿qué prueba va a presentar? ¿De qué se trata su prueba? No, pues es que es un testigo. ¿Pero de qué es un testigo? No, pues es que es un testigo experto en medidas cautelares y va a traer un estudio de análisis de riesgos procesales. Pero no puede nada más leer el estudio, le dice el juez. No, es que él tiene que explicar cómo se hizo la metodología de este estudio para... Entonces, así como el juez así de, bueno, pues ya qué, y le dice a la defensa, pues es que no podemos vulnerar el derecho de defensa del señor, del justiciable, así se le mencionaba. Llega este experto se llama Cuauhtémoc Vázquez González de la Vera, perdón. Él empieza a preguntar, obviamente la defensa le empieza a hacer preguntas muy enfocadas, decir, ¿cuánto tiempo usted tiene de ahí como experto? No, pues ya tengo muchísimos años, trabajé en instituciones federales, trabajó en la fiscalía, en la entonces PGR haciendo algunos reportes, estuve en la implementación del nuevo sistema, bla, 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 bla. A ver, díganos de su estudio. ¿En qué consiste su estudio? No, pues es un estudio para conocer la estabilidad de arraigo y la estabilidad de que el señor Murillo Karam no es tan riesgoso si lo dejan en libertad. Y en esto, pues sí lo consideramos un poco desesperado, porque este experto empieza a hablar de maravillas de Murillo Karam, empieza a decir que es un hombre con mucho arraigo familiar, tiene 7 hermanos, tiene 10 nietos, uno en camino, así dice, y es un señor que tiene 2 perritos y quiere mucho sus perritos. ¿Se acuerdan cuando les dije que hasta nosotros nos regañaban porque nos reímos? Bueno, pues fue en esa parte. ¿Es en serio? Tiene 2 perritos. Sí, te lo juro, tiene 2 perritos y los quiere mucho. Es más, es un señor que les puedo decir que casi nunca, los entrevistados nos dijeron que casi nunca sale de su casa, siempre está ahí con sus 2 perros, apelando pues a que todos nos gustan los perros, yo creo. Está ahí, es más, tiene hasta su cajón lleno de dulces, así dijo este experto, ¿no? Entonces empieza, y de hecho en una de las cosas empieza a decir, no, y es un señor que, pues ¿cómo se va a fugar si el señor tiene 6 casas? Ahí es cuando se revela que una propiedad que no estaba en el radar de la fiscalía, porque él empieza a decir, no, pues es que tiene 6 propiedades, dice las de la Ciudad de México, dice la de Acapulco, y cuando dice las de la Ciudad de México, y un departamento que tiene en Polanco, y el que está rentando, y una casa en Acapulco, pues que ya la va a vender, y el señor vive de sus rentas, y el señor vive de sus ahorros, y de su jubilación, y pues y tiene un gasto entre 80 y 120 mil pesos, no dijo la temporalidad, pero todos entendemos que al mes, dependen de él, pues el servicio doméstico, así dijo. Entonces, pues aunque no es una cabeza de familia, tiene un nieto en Inglaterra, pero pues ya no tiene comunicación con el nieto, entonces no, pero todo esto lo presentó como elementos nuevos y la fiscalía así como de, o sea, esos son elementos que tú dices que no son riesgo, para nosotros sí, y entonces cuando le toca hablar a la fiscalía dice, a ver, o sea, tiene otra propiedad más, dice, eso no lo teníamos, pero déjame lo anoto. Eso incrementa el riesgo de fuga. Tiene un nieto, aunque dice que no tiene comunicación, pues para nosotros también incrementa el riesgo de fuga del señor. Hay personas que dependen de él o que, pues también para nosotros incrementa el riesgo de fuga. Todos estos elementos los trató de tomar la fiscalía, obviamente, para robustecer. Incluso la fiscalía ya había dicho que por la pura vinculación a proceso,
eso ya era algo que robustecía también el riesgo de fuga, porque pues el señor ya estaba siendo vinculado a proceso, ya tenía un proceso encima, entonces es muchísimo más fácil que se vaya a dar a la fuga. Le preguntaron al experto Santiago Aguirre, que por cierto nos sorprendimos porque es muy buen litigante, al menos por lo que pudimos ver, le pregunta, oiga, pero, porque el experto dice, pero es que el señor no ha salido del país en 3 años y pues ahí está todo el tiempo en su casa. Primero le pregunta la asesora adjunta, oiga, pero pues en este estudio ustedes consideraron que esos 3 años no ha salido, consideraron que pues también está el tema de la COVID y no mucha gente puede salir del país, y más si el señor tiene que no lo ven eso como, no lo consideraron, y el experto dice, no. Y luego le pregunta a Santiago Nieto, oiga, pero ¿y en estas entrevistas que usted hizo? Pues no tenemos anexos de las entrevistas, ¿dónde están las entrevistas? ¿Dónde está aquí que lo que nos presentan? No, es que fueron orales. Pero oiga, pero es que esto no lo viene aquí en el anexo. No, es que esto no era, así es como cuando llevas a la tarea y no le hiciste completo y pones pretextos, pero bueno. ¡Qué impresionante! Todo esto, pues, no. Entonces, obviamente, cuando ya el juez está dando su argumentación, dice, pues sí, las condiciones no han cambiado mucho, ya la fiscalía me presentó muchas evidencias, muchos indicios para vincularlo, yo no me puedo, lo que les explicaba hace un momento, no puedo contravenir lo que ya había dicho en la audiencia anterior, y este nuevo elemento que me presenta la defensa, pues también me está presentando un estudio incompleto. Entonces, pues no, le vamos a dar prisión preventiva. Creo que la única mini pequeña batalla que gana la defensa es que la fiscalía pidió como plazo para la investigación 6 meses, pues obviamente por la calidad y lo fuerte de la investigación, porque dijo que iban a solicitar algunas bitácoras de los vuelos que se hicieron en esos momentos, entrevistas, porque una de las testigos mencionó que hay más gente que vio a Murillo Karam cuando se hacen estos vuelos y cuando cuando se saca uno de los presos para ir a colocar las bolsas en el río de San Juan. Entonces dijeron, hay que buscar esos entrevistados, hay que llegarnos de más pruebas. Dice la defensa, no, o sea, 6 meses es mucho y hay que considerar que el señor pues me lo van a meter a la cárcel, ¿no? Bueno, lo dijo en términos más propios que lo que yo digo. Dice, no, o sea, nosotros pedimos 3 meses, el juez le pregunta a la fiscalía, ¿ustedes van a debatir eso? Y la fiscalía, no, ya saben perfectamente que esos 3 meses se van a convertir en 6 meses, pero bueno. No tenemos inconveniente. Le dictan 3 meses para la investigación y pues así es como concluye. Cuando termina es cuando la madre de los 43 desde este espacio pide hablar y sí le dice directamente, señor, le exigimos al señor Murillo justicia, le exigimos, queremos saber, nosotros queremos saber dónde están nuestros hijos, a dónde los dejó. Le dice desde esta sala, se termina la audiencia. Había una ambulancia allá afuera, no sé si se lo iban a llevar en ambulancia a trasladar a la parte del penal, no alcanzamos a ver eso. Hablamos con los abogados, uno de los abogados incluso le preguntaron de que qué iba a pasar por el apercibimiento que le dio el juez, le preguntaron que si consideraba que era un tema político y dijo, no, yo no tengo nada que ver con la política, nosotros nos vamos a defender de manera jurídica y vamos a analizar si se interpone un amparo por esta vinculación a proceso y por la medida cautelar que se le impuso al señor Murillo Karam. Wow, Romina, pues muchísimas gracias por toda esta exposición. Ya nos hiciste un reporte muy completo con tu crónica en Sin embargo y con todo lo que nos contaste ayer, así que ya te dejamos que reposes otro ratito. Muchas gracias por este enlace y ya nos vemos el día de mañana. Así es, pues nos vamos a quedar un rato preparándoles todavía un poco más de información, precisamente tratando de explicar un poco algunos elementos más de esta audiencia. Nos quedamos escribiendo, pero pues esperemos ya vernos también mañana y pues muchísimas gracias, Dani. No, a ti, Romy, descansa y aquí te seguimos leyendo. Gracias por esta cobertura. Pues...